El billete de lotería de 50 millones de dólares descansaba en el bolsillo de mi abrigo, pesado con la esperanza de un futuro brillante para toda mi familia. Corrí a casa a toda prisa en medio de una lluvia torrencial, solo para darle a mi esposo la sorpresa más grande de su vida. Pero justo cuando la puerta del dormitorio, siempre cerrada con llave, se entreabrió, los sonidos lascivos y descarados que se filtraban por la rendija hicieron que mi corazón se detuviera. La risita de mi nuera se mezclaba con la respiración apasionada de mi esposo, justo en mi propia cama matrimonial. Antes de que pudiera asimilar la traición, una bofetada ardiente me golpeó la mejilla y me hizo caer. Mi esposo me señaló a la cara y gritó: ¡Lárgate aquí, vieja pestosa! ¡No interrumpas mi diversión! Incluso mi único hijo, a quien di a luz, me dio la espalda con frialdad. Mamá, estás loca, no inventes más mentiras sucias sobre mi esposa. Soy Altagracia. Tengo 68 años, y la historia que estoy a punto de contarte te hará darte cuenta de que el ganador final no es el que tiene más dinero, sino el que sabe cómo convertir la humillación en el arma más afilada para reclamarlo todo. Todavía recuerdo ese momento fatídico. La lluvia de la tarde caía a cántaros sobre el antiguo barrio de Coyoacán, pero el frío penetrante de la lluvia no podía apagar el fuego que danzaba en mi pecho. Apreté el borde de mi viejo abrigo de lana, sintiendo el papel delgado pero tan pesado como 1000 kilos que yacía tranquilamente en el bolsillo interior. El billete de lotería. 50 millones de dólares. Casi grité de alegría en medio de la calle. Dios mío, estoy salvada. La enorme deuda que pesaba sobre los hombros de mi hijo Emiliano, la irritabilidad constante de mi esposo Evaristo, todo desaparecería como la espuma. Entraría triunfalmente a la casa, arrojaría el billete sobre la mesa y declararía que a partir de ahora, la vida de esta familia cambiaría. Vería la sonrisa que se había apagado hacía mucho tiempo en los labios de mi esposo. La casa silenciosa me recibió con su quietud familiar. Me quité los zapatos sigilosamente y caminé descalza sobre el piso de madera para no hacer ruido. Quería darles la sorpresa más grande de sus vidas. Mis pasos eran ligeros como si caminara sobre las nubes, dirigiéndome directamente al dormitorio principal al final del pasillo. Últimamente, Evaristo solía cerrar la puerta del cuarto con llave, con la excusa de que necesitaba su propio espacio para trabajar. Respeté a mi esposo y me mudé a la habitación pequeña para que tuviera tranquilidad. Pero hoy, esa gruesa puerta de roble estaba solo entreabierta. Estaba a punto de tocar la puerta cuando me detuve. Sonidos extraños se filtraban por la rendija, colándose en mis oídos, más agudos y fríos que la lluvia de afuera. No era el sonido de papeles volteándose, ni el tecleo de un teclado. Era una risa, una risita lasciva de una mujer joven, mezclada con la respiración jadeante y pesada de un hombre. Mi corazón dio un vuelco. Mi mano envejecida y temblorosa se aferró al marco de la puerta. Pegué mi oído más cerca, tratando de engañarme a mí misma de que había oído mal, que solo era el sonido del televisor. Pero esa voz resonó, tan familiar, que un escalofrío me recorrió la espalda. Era Marisela, mi nuera. Dad prisa, mi amor. Mi estúpido esposo está a punto de volver. Mis oídos zumbaban. El suelo bajo mis pies pareció hundirse. Llamó a su esposo, mi hijo, estúpido, y llamó a su suegro, mi amor. Inmediatamente la voz grave y ronca de Evaristo respondió. No era el tono brusco que me lanzaba todos los días, sino un tono apasionado, enfermizamente deseoso. Al diablo con él, solo te necesito a ti. Tú eres la que merece ser la dueña de esta casa. Las palabras de mi esposo fueron como un cuchillo atravesando mi pecho, drenando todo el aire de mis pulmones. Solo te necesito a ti. Mi visión del mundo, la moral, los lazos familiares, todo se hizo añicos en un instante. La ira y el asco estallaron, impulsándome a empujar la puerta con fuerza. Las bisagras suaves abrieron de par en par la verdad más cruda y cruel. En la gran cama matrimonial que había cuidado durante más de 30 años, 2 cuerpos estaban entrelazados. Mi esposo y mi nuera estaban desnudos, salvajes, sin ninguna pizca de decencia humana. Marisela estaba encima. Su largo cabello negro caía sobre la espalda desnuda de su suegro. Fue la primera en verme parada, paralizada, en la puerta. Esperaba pánico. Esperaba que gritara, que se cubriera con la sábana o que bajara la cabeza avergonzada. Pero no.
Me miró, sus ojos húmedos brillando con una frialdad aguda. Marisela no solo no se detuvo, sino que lentamente esbozó una sonrisa desafiante. Entrecerró los ojos ante mi apariencia empapada y patética, y luego deslizó deliberadamente sus largos y delgados dedos sobre el pecho desnudo de Evaristo, como para afirmar su posesión. Esa desvergüenza hizo que mi estómago se retorciera, con náuseas extremas. El paraguas en mi mano se deslizó y golpeó el piso de madera con un sonido seco. Evaristo se sobresaltó y se dio la vuelta. Cuando me vio, su rostro, rojo de excitación, se tornó inmediatamente furioso. Ni una pizca de remordimiento, ni una pizca de vergüenza. En sus ojos solo había furia por haber sido molestado. Empujó a Marisela a un lado. Saltó de la cama desnudo y se abalanzó sobre mí. Me quedé petrificada, completamente paralizada por el shock tan grande. Una sombra oscura se acercó, seguida de un dolor punzante en mi mejilla izquierda. Evaristo me abofeteó. La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza dio vueltas y perdí el equilibrio, cayendo de bruces contra el armario. El olor a madera vieja mezclado con el hedor acre del deseo me golpeó la nariz. Mi mejilla ardía como si la hubieran marcado con un hierro candente, pero ese dolor físico no era nada comparado con mi corazón sangrante. Levanté mis ojos llorosos hacia el hombre con el que había compartido mi vida durante décadas. Se paró imponente frente a la puerta, me señaló a la cara y gritó: «¡Lárgate, vieja maldita! ¿Quién te dio permiso para interrumpir mi diversión?». Luego, sin darme tiempo a decir una palabra, agarró el pomo de la puerta y la cerró de un portazo justo en mi nariz. La puerta de madera se cerró de golpe. El sonido metálico del cerrojo resonó fríamente. Me senté en el frío suelo de baldosas del pasillo. El frío penetrante se filtró a través de mi vestido húmedo, calando cada fibra de mi ser, pero no pudo aliviar el ardor que quemaba una de mis mejillas. La bofetada de Evaristo no solo me causó dolor físico, sino que también derrumbó toda la confianza y la última pizca de dignidad que me quedaba. La puerta de roble frente a mí permanecía cerrada. Adentro, esos sonidos repugnantes habían cesado, pero este silencio era 1000 veces más aterrador. Era el silencio de la complicidad, de la desvergüenza que había alcanzado su punto máximo. Me apoyé contra la pared, con la respiración entrecortada y pesada. En medio del pánico y el dolor, los recuerdos inundaron mi mente como una película en cámara lenta, vívida y cruel. Levanté mis ojos nublados hacia el techo, mirando las vigas de madera oscura que yo misma había barnizado 30 años atrás. Esta casa de ladrillo rojo en el corazón de Coyoacán, cada ladrillo, cada bombilla, estaba impregnada de mi sudor y mis lágrimas. Recordé los días de mi juventud, cuando estas manos no estaban cubiertas de manchas de la edad y callos. En aquel entonces tenía que levantarme a las 3 de la mañana, cuando el rocío nocturno aún cubría los callejones, para amasar la masa de maíz para las tortillas. El calor del horno se impregnó en mi piel, en mi cabello, en mi ropa durante décadas. Ahorré cada peso de los lotes de tortillas que vendía en el mercado. Me privé de comer y de vestir para que Evaristo tuviera capital para sus negocios, para construir este patrimonio. Había confiado plenamente en él. Pensé que Evaristo era un pilar sólido, el hombre que tomaría mi mano hasta el final del camino, sin importar las tormentas. Pero amargamente, ese hombre ahora yacía en la cama que yo había comprado, en la habitación que yo había limpiado, teniendo relaciones con la esposa de su propio hijo. Mis lágrimas brotaron, calientes. Recordé el día en que Marisela entró en esta casa. Provenía de una familia pobre de los suburbios, sin padre ni madre. El día de la boda, lloró desconsoladamente, me abrazó fuerte y dijo: «Gracias, mamá, por darme un hogar. Seré una buena hija para ti toda la vida». Yo le creí. Santo cielo. Le creí estúpidamente. La quise como a mi propia hija. Le enseñé a cocinar pozole. Le compré la ropa más bonita que en mi juventud nunca me atreví a soñar. Pensé que tenía otra hija con quien compartir confidencias. Resulta que todo fue una farsa. Ahora, con el velo del secreto rasgado, comencé a conectar los puntos. Las piezas sueltas del pasado de repente encajaron, formando una imagen aterradora de la verdad. Recordé las cenas recientes. La mirada coqueta y húmeda que Marisela le dirigía a su suegro cuando le servía comida.
la forma en que se inclinaba deliberadamente para revelar su busto lleno cada vez que le servía vino a Evaristo, y los camisones de seda transparentes y cortos que usaba con naturalidad por la casa cada vez que Emiliano estaba de viaje de negocios. En ese momento, solo pensé que la niña era despreocupada, moderna, sin formalidades. Recordé la actitud de Evaristo. Siempre defendía a su nuera a capa y espada en cada discusión. Cada vez que le recordaba a Marisela sus gastos extravagantes o su pereza en las tareas del hogar, Evaristo lo descartaba de plano. Me regañaba llamándome vieja senil y anticuada, una criticona. Incluso una vez arrugó la nariz cuando me acerqué, diciendo que olía a grasa mientras inhalaba el perfume fuerte de su nuera. Así que era eso. No es que necesitara un espacio de trabajo privado, no es que estuviera ocupado con los libros de contabilidad, sino que a mis espaldas, a espaldas de mi pobre hijo Emiliano, esos dos depravados habían construido una relación incestuosa y repugnante desde quién sabe cuándo. ¿Qué pensaban que éramos mi hijo y yo? ¿Marionetas? ¿Pantallas para ocultar sus deseos enfermizos? Emiliano se partía la espalda trabajando día y noche para pagar las deudas de la empresa de su padre, mientras su esposa se revolcaba en casa con su suegro. Y yo agotaba mis últimas fuerzas sirviéndoles comida a quienes me estaban poniendo los cuernos. Una sensación de asco me subió por la garganta, haciéndome querer vomitar. Mi sacrificio, mi amor, todo había sido arrojado a la basura, pisoteado sin piedad. Pasé mi mano temblorosa por el forro interior de mi viejo abrigo de lana. El billete de lotería todavía estaba allí, seco y nítido. 50 millones de dólares. En el momento en que mis dedos tocaron ese papel, una corriente eléctrica recorrió mi espalda. El dolor, la humillación, de repente dieron paso a otra emoción, más fuerte e intensa. Era indignación. Evaristo una vez dijo que yo era inútil. Marisela una vez se burló a mis espaldas llamándome vieja de pueblo. Pensaban que no sabía nada, que siempre sería la oveja sumisa que ellos guiaban. Estaban planeando apoderarse de esta casa, echarnos a mi hijo y a mí a la calle para vivir una vida de reyes sobre nuestro dolor. Pero se equivocaron. Apreté el billete de lotería en mi mano, tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi piel hasta doler. Levanté la vista hacia la pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe que colgaba en el pasillo y juré en silencio un juramento venenoso. Te lo juro por ella, prefiero quemar este billete hasta convertirlo en cenizas, prefiero romperlo en 1000 pedazos y tragármelo, antes que dejar que un solo centavo caiga en manos de estos traidores. Mi dinero, la bendición que Dios me ha dado, será la espada que los castigue, no un regalo para que lo disfruten. La puerta de roble se abrió de nuevo. Esta vez no había risas lascivas. Evaristo y Marisela salieron al pasillo. Se habían arreglado la ropa, cubriendo la piel desnuda que acababa de estar entrelazada, pero ninguna prenda cara podía ocultar la ruina de su carácter. Evaristo me miró desde arriba, con una mirada tan fría como si estuviera viendo una cucaracha sucia que acababa de salir de la alcantarilla. No quedaba ni rastro de afecto marital en esos ojos nublados. Metió las manos en los bolsillos del pantalón y dijo con ligereza: «Es bueno que ya lo sepas. Así no tenemos que escondernos». Se me hizo un nudo en la garganta. El pecho me dolía tanto que parecía que iba a explotar. Traté de apoyarme en la pared para levantarme, gritando con indignación. Exigí justicia. Le pregunté dónde estaba su conciencia. Le pregunté a Marisela cómo podía tratar así a su suegra. Pero mi furia solo fue recibida con la sonrisa despectiva de Evaristo. Se acercó. El fuerte perfume de mujer en su cuerpo me golpeó la nariz, ahogando el olor a humedad del día lluvioso. Me miró directamente a la cara, cada palabra saliendo lentamente, afilada como un cuchillo. «Mírate, estás vieja, fea e inútil. No eres más que un cadáver andante en esta casa. En cambio, Marisela me da vida. Ella es la que merece ser la dueña de este lugar». Quedé paralizada. 30 años de sacrificio, 30 años de arduo trabajo. Ahora se reducían a 3 palabras: vieja, fea, inútil. Sin darme tiempo a reaccionar, hizo un gesto con la mano, con el tono de un dictador que acababa de establecer un nuevo orden. «A partir de ahora, te mudas al cuarto de servicio en el sótano. Este dormitorio principal es nuestro, y no te atrevas a poner un pie en el segundo piso sin permiso». No era una sugerencia, era una orden.
La ley de la selva se había establecido oficialmente en mi propia casa. Tan pronto como su suegro terminó de hablar, Marisela actuó como un depredador que había estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Pasó a mi lado, sin dignarse a mirarme, y fue directamente al dormitorio de invitados donde me alojaba temporalmente. Comenzaron a sonar estruendos y golpes. Corrí tambaleándome y vi una escena horrible. Marisela estaba recogiendo toda mi ropa, mi rosario, mis viejas fotos, y arrojándolo todo al pasillo. Lo hacía con una cruel fascinación. Amontonó mis pertenencias y las arrojó sin piedad por las escaleras. Mis vestidos favoritos volaron por el aire como pájaros con las alas rotas. Mi joyero de recuerdo cayó al suelo de baldosas del vestíbulo y se hizo añicos. El sonido de la madera rota, de los objetos chocando entre sí, creó una música caótica que me desgarró el alma. Corrí para detenerla, pero Evaristo me bloqueó con su brazo musculoso. Me arrebató el teléfono que sostenía con fuerza en la mano. «Dámelo», gruñó. «A partir de ahora, no más teléfono. Cortaré el internet, cortaré toda comunicación. No te atrevas a llamar a nadie». El aislamiento comenzó. Querían convertirme en una prisionera sorda y muda en mi propio hogar. Luché. Grité que le contaría todo a Emiliano, que mi hijo nunca los perdonaría. Creía en el amor de madre, creía en el hijo que había dado a luz. Evaristo se echó a reír, una risa gutural que sonaba aterradora. Se inclinó cerca de mi oído y susurró las palabras del diablo. «Inténtalo. Si le dices media palabra a Emiliano, te encerraré en un manicomio para siempre. Ya lo he arreglado todo. Tengo suficientes papeles del médico que certifican que tienes demencia senil, que sufres de delirios y eres un peligro para ti misma. ¿Quién le va a creer a una vieja loca?» Me estremecí, helada de pies a cabeza. Lo habían calculado todo. No fue un impulso, sino un plan meticuloso para deshacerse de mí. ¿Papeles de certificación mental? ¿Desde cuándo los había preparado? Resulta que, en las veces que me llevó a mis chequeos de salud regulares, me había estado tendiendo una trampa en silencio. Mis fuerzas se agotaron. La débil resistencia de una mujer de 68 años no podía competir con la fuerza de dos seres viles en la cima de su fama y deseo. Me arrastraron escaleras abajo y me empujaron a la pequeña bodega escondida detrás de la cocina. Era un lugar para guardar herramientas de limpieza, húmedo y estrecho, sin luz solar durante todo el año. El olor a moho era abrumador. La puerta de la bodega se cerró de golpe. El sonido del cerrojo desde fuera resonó, encerrándome en la oscuridad. Me senté acurrucada en un rincón, sobre el montón de ropa desordenada que Marisela había tirado antes. La única luz que entraba era por la rendija debajo de la puerta. Oí sus pasos subiendo las escaleras. Las risas y las conversaciones alegres volvieron a sonar. El tintineo de las copas de vino brindando por la victoria del mal. Allá arriba, en el dormitorio impregnado del sudor de mi trabajo, mi esposo y mi nuera disfrutaban de una vida de reyes. Aquí abajo, me acurrucaba como un animal abandonado, todavía agarrando el billete de lotería en mi ropa, con el corazón latiendo débilmente de miedo y resentimiento. Toda mi vida me sacrifiqué por mi esposo y mi hijo. Me privé de todo para construir esta casa ladrillo a ladrillo, solo para ser tratada peor que una extraña al final de mi vida. Me arrebataron mi casa, mi honor y ahora mi libertad. Sinceramente, ¿alguno de ustedes que está escuchando esta historia se ha sentido alguna vez como un extraño, despojado de todo en la misma casa que construyó con su sudor y sus lágrimas? Si entienden este dolor de la traición, el dolor de ser considerado inútil y desechado como un objeto viejo, por favor, compartan unas líneas conmigo en los comentarios, para que sepa que en esta fría oscuridad no estoy sola. En medio del goteo de la lluvia afuera, otro sonido resonó, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. El sonido de un motor de coche deteniéndose frente a la puerta. El chirrido de la pesada puerta de hierro al abrirse. Emiliano, mi hijo había vuelto. La esperanza surgió con fuerza, como una vela en el viento. Era el hijo que había llevado en mi vientre, mi único hijo al que había dedicado toda mi vida a proteger. Él nunca permitiría que su madre sufriera tal humillación. Él me creería, él me protegería de esos dos demonios. Corrí hacia la puerta, mi mano temblorosa giró el pomo. Gracias a Dios, gracias a la Virgen misericordiosa, la puerta no estaba cerrada con llave. Quizás en su euforia por limpiar la escena y deshacerse de mí,
Evaristo se había olvidado de este detalle, o quizás, arrogantemente pensó que esta vieja estaba demasiado asustada para salir. Empujé la puerta con fuerza y corrí a la sala de estar como una loca buscando una salida. Emiliano estaba allí, en medio de la sala de estar bien iluminada. Acababa de volver del trabajo, con el traje de oficina desaliñado y el rostro demacrado que mostraba claramente el cansancio de un largo día, cargando con las deudas. Se estaba aflojando la corbata, con la mirada perdida por la casa. «Emiliano, hijo», grité, corriendo y cayendo de rodillas a los pies de mi hijo. Me abracé a sus piernas, como un náufrago que se aferra a un trozo de madera. Mis lágrimas brotaron como un torrente, empapando los pantalones de mi hijo. Emiliano retrocedió sobresaltado, mirándome con alarma. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás toda mojada ahí?». No le dejé terminar la frase. Tenía que hablar. Tenía que exponer esta verdad cruda y repugnante antes de que me silenciaran. «Emiliano, sálvame. Tienes que creerme. Tu padre y tu esposa, Marisela». Mi voz se quebró, ahogada por los sollozos. Esta tarde volví a casa temprano. Los vi, en la cama, en mi dormitorio. Estaban durmiendo juntos. Están cometiendo incesto en esta misma casa. Levanté la vista hacia mi hijo, esperando un estallido de ira. Esperaba que su rostro se enrojeciera de furia, que sus manos se cerraran en puños y que subiera corriendo las escaleras para arrastrar a esos dos depravados abajo. Pero no. Emiliano se quedó quieto como una estatua de piedra. Su rostro no mostraba ira, solo conmoción mezclada con vergüenza. Justo en ese momento, se oyeron pasos tranquilos desde la escalera. Me di la vuelta, todo mi cuerpo temblando. Evaristo y Marisela bajaban. En contraste con mi apariencia patética, con el pelo revuelto como una loca, ellos se veían pulcros y serenos. Marisela llevaba un discreto camisón de seda, secándose con un pañuelo las esquinas de sus ojos secos. Bajó rápidamente, con una voz llena de falsa preocupación, dulce como la miel envenenada. «¿Ves, Emiliano? Ya te lo había dicho. Mamá está teniendo otra de sus crisis». Se sentó junto a mi esposo, le acarició el brazo y luego me señaló con una expresión de profundo dolor. «Esta tarde llamó el doctor para decir que la situación es muy mala». Mamá se rasgó la ropa, gritando cosas delirantes. El doctor dijo que su demencia está en una etapa avanzada, con alucinaciones sexuales y violentas. Tu padre y yo hemos estado tratando de calmarla toda la tarde. Evaristo, de pie detrás, asintió en confirmación con la expresión seria de un padre responsable. Iba a ocultártelo porque no quería preocuparte, pero la condición de tu madre empeora cada día. Ya no reconoce a nadie. Quedé paralizada. Mis oídos zumbaban con esas mentiras descaradas. Convirtieron a la víctima en el culpable, a la persona cuerda en una loca en un abrir y cerrar de ojos. «No, no les creas», grité, intentando aferrarme a la mano de mi hijo, sacudiéndolo con fuerza para despertarlo. «Mírame, Emiliano. Estoy completamente cuerda. Gané la lotería. Tengo el dinero para salvarte. Pero ellos me han robado todo mi honor. Son demonios». Miré profundamente a los ojos de mi hijo, esperando encontrar un destello de fe. Era el hijo al que le había dado de comer cada cucharada de papilla, por el que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre alta. Él debía conocer a su madre mejor que nadie en este mundo. Emiliano me miró. En sus ojos contradictorios vi mi propio reflejo. Una anciana empapada, con el pelo revuelto, gritando locuras sobre dinero e incesto. El cansancio por la carga de las deudas, la manipulación prolongada de su padre y su esposa habían convertido a mi hijo en un ciego. Cerró los ojos y suspiró con resignación. Luego hizo algo que rompió mi corazón en 1000 pedazos. Emiliano apartó mis dedos que se aferraban a su pierna, dedo por dedo, con decisión y frialdad. Retrocedió, poniéndose del lado de su esposa y su padre. Me miró con una mezcla de lástima y reproche doloroso. «Mamá, ¿te has vuelto loca?». Su pregunta fue como un martillazo en mi cabeza. Marisela y papá son las personas que más te quieren. ¿No ves cuánto han trabajado por esta casa? ¿Cómo puedes inventar una historia tan enfermiza para destruir a esta familia? Me quedé boquiabierta, sin palabras. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no por miedo, sino por desesperación. Mi hijo,
Creía más a los traidores que a su propia madre. Pensaba que yo era la que estaba destruyendo la felicidad de la familia. Emiliano, no estoy inventando. Lo juro por Dios. Susurré, con la voz quebrada por el dolor. Evaristo no me dejó decir más. Le hizo una seña a Emiliano. Sube a tu habitación y descansa. Yo me encargo de tu madre. Ya preparé el sedante que recetó el doctor. Emiliano asintió. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome sola con los lobos. La espalda de mi hijo se alejaba, volviéndose borrosa a través de mis lágrimas. Esa fue la última imagen del amor maternal que me quedaba antes de que se extinguiera por completo. Evaristo se acercó a mí. En su mano había una jeringa que había preparado en algún momento. No dijo nada, solo sus ojos fríos brillaban con crueldad. Marisela estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirándome con una sonrisa burlona, la sonrisa de quien ha ganado la partida decisiva. Quise levantarme y huir, pero mis extremidades estaban débiles. El dolor emocional había paralizado por completo mi voluntad de resistir. Evaristo se inclinó y agarró bruscamente mi brazo delgado. «Duérmete, vieja loca», siseó entre dientes. La aguja fría atravesó mi piel. Un líquido helado recorrió mis venas. Una sensación de entumecimiento se extendió rápidamente desde mi brazo hasta mi cerebro. La imagen del techo comenzó a tambalearse, a girar. La risa de Marisela resonaba a lo lejos, como un eco del infierno. Caí al frío suelo de baldosas. La oscuridad me engulló lentamente. En mi último momento de lucidez, no pensé en los $50 millones, ni en la traición de mi esposo. Solo pensé en la espalda de Emiliano al alejarse. El hijo que amaba más que a mi propia vida, ahora se había convertido en un cómplice invisible, empujando a su madre al abismo más oscuro de la vida. Y entonces, todo se apagó. Los días siguientes pasaron como una pesadilla pegajosa e interminable. El sedante que Evaristo me inyectó, junto con las extrañas pastillas que me obligaba a tomar en cada comida, convirtieron mi mente en una bola de algodón húmedo. Estaba aturdida, confundida, con las extremidades flojas y sin fuerzas. Yacía postrada en la húmeda bodega. El tiempo se mezclaba sin poder distinguir el día de la noche, pero aunque mi cuerpo estaba paralizado, una parte de mi cerebro permanecía dolorosamente despierta, registrando cada uno de sus viles actos. Evaristo y Marisela ya no tenían ninguna consideración. Me trataban como un objeto viviente y sobrante, esperando el día de ser desechado. Una tarde, justo después de que la lluvia cesara, la puerta de la bodega se abrió. Evaristo entró con un hombre desconocido, vestido con un traje gris brillante y un maletín de cuero. Era Benigno, el abogado que se encargaba de los asuntos turbios y con quien había visto a Evaristo tratar un par de veces. Marisela lo siguió, con una almohadilla de tinta roja en la mano. «Levántate, vieja». Evaristo me pateó suavemente la pierna. «Hay algo que necesitas firmar aquí». Intenté sentarme, pero mi cabeza daba vueltas. Benigno desplegó frente a mí una pila de papeles llenos de texto. Mis ojos se nublaron. No podía leer el contenido, pero los títulos en negrita me golpearon dolorosamente. Solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. Escritura de transferencia de propiedad de la casa. Y el último papel. Solicitud de ingreso voluntario al asilo psiquiátrico Santo Niño. Yo, no voy a firmar, susurré con la voz seca. No necesitamos tu firma, solo tu pulgar, sonrió débilmente el abogado Benigno, la sonrisa de un zorro astuto y experimentado. Marisela agarró bruscamente mi mano delgada, presionó mi pulgar en la almohadilla de tinta roja y luego lo estampó repetidamente en cada papel. Quise retirar la mano, quise gritar en protesta, pero la fuerza de una anciana drogada no podía competir con la de dos personas consumidas por la codicia. Cada huella dactilar roja impresa en el papel era como una gota de mi sangre. Se acabó. La casa de 30 años de sudor y lágrimas, mi estatus de esposa y mi libertad, todo me fue arrebatado en cuestión de minutos. Esa noche oí llegar a Emiliano. Me arrastré hasta la puerta, golpeando débilmente la madera, esperando que mi hijo me oyera. Pero afuera, la voz de Evaristo sonó, tranquila y llena de falsa preocupación. Emiliano, mañana llevaré a tu madre a tratamiento. El doctor Benítez dice que es la mejor terapia. Tu madre necesita un espacio tranquilo y atención especializada 24/7 para recuperar la memoria. Es peligroso tenerla en casa así. La voz de Emiliano respondió, cansada y resignada.
Sí, como organicen papá y Marisela. Solo espero que mamá vuelva a la normalidad pronto. Últimamente estoy agotado, no quiero oír más gritos. Mi corazón se encogió. Mi hijo no solo no me salvó, sino que sin querer los ayudó a deshacerse de mí para quitarse un peso de encima. A la mañana siguiente, cuando la niebla aún no se había disipado en las calles de Coyoacán, una vieja ambulancia privada blanca se detuvo bruscamente frente a la casa. No había sirenas, solo un silencio aterrador. La puerta de la bodega se abrió de par en par. 2 corpulentos camilleros de aspecto rudo entraron. Sin decir una palabra me agarraron por las axilas y me arrastraron como un saco de basura. Intenté resistirme, aferrándome al marco de la puerta, pero fue inútil. Eran demasiado fuertes y yo demasiado débil. Me arrastraron hasta el vehículo. A través de la ventanilla de la ambulancia, vi a mis 3 únicos familiares de pie en los escalones de la casa de ladrillo rojo. Evaristo rodeaba a Marisela con el brazo. Ambos sonreían con suficiencia. Una sonrisa de satisfacción por haberse quitado una espina clavada, apoderándose de toda la propiedad sin derramar una gota de sudor. Marisela incluso me saludó con la mano. Un gesto de despedida burlón. Emiliano. Mi hijo estaba allí, con la cabeza gacha. Cuando mis ojos lo buscaron, él apartó la mirada. No se atrevió a mirarme. La cobardía y la debilidad habían vencido al amor maternal. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No mi corazón, sino mi ceguera. El amor maternal ciego, el sacrificio abnegado, la indulgencia de una madre. Todo murió en el instante en que Emiliano me dio la espalda. Mis lágrimas dejaron de caer. Un escalofrío recorrió mi espalda, despertando todos mis sentidos dormidos. Ya no era la madre ni la esposa de esa maldita familia. Ahora, solo era Altagracia, y Altagracia tenía que vivir. Me toqué el viejo abrigo de lana que todavía llevaba puesto. El billete de lotería todavía estaba allí. Era mi arma, mi salvavidas, la venganza más dulce que Dios me había concedido. No podía permitir que me enterraran en algún manicomio mientras tenía en mis manos $50 millones. La ambulancia aceleró. Luego comenzó a reducir la velocidad al entrar en el denso tráfico de la avenida Insurgentes. La hora pico en la Ciudad de México es la pesadilla de todo conductor, pero hoy era mi bendición. La calle estaba atascada. Los coches avanzaban centímetro a centímetro. El sonido de las bocinas, los gritos de los vendedores ambulantes se filtraban a través de las ventanillas. Los 2 camilleros en el asiento delantero parecían confiados. Pensaban que era una vieja senil, débil y drogada, así que no se molestaron en atarme las manos o los pies. Uno sacó su teléfono para navegar por internet. El otro reclinó su asiento para echar una siesta, bostezando. Miré la puerta trasera del vehículo. El pestillo parecía suelto y oxidado por el desuso. La oportunidad solo se presenta una vez. Respiré hondo, concentrando toda la fuerza que me quedaba en mis piernas. La ira reprimida durante días estalló, convirtiéndose en fuerza muscular. Levanté la pierna y pateé con fuerza. La puerta trasera se abrió de golpe, golpeando la parte delantera del coche aparcado justo detrás. Los 2 camilleros se sobresaltaron y se dieron la vuelta, gritando: ¿Qué diablos está haciendo esa vieja loca? Pero yo ya no estaba allí para oír sus insultos. Salté del vehículo y caí sobre el asfalto caliente. El chirrido de los frenos y los insultos de los conductores crearon un caos. Me levanté a trompicones, sin importarme las rodillas sangrantes, y me lancé a la multitud en la acera. «¡Atrápenla! ¡Atrapen a esa vieja!», gritó uno de los camilleros detrás de mí. Corrí sin mirar atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho. Me abrí paso entre puestos de fruta, derribando cestas de cempasúchil de un amarillo vibrante. El olor a humo, a tacos asados, a sudor de trabajadores, todo me golpeó la nariz, pero era el olor de la libertad. Me adentré en el concurrido mercado de Coyoacán. Las lonas de colores que daban sombra ocultaban la vista de mis perseguidores. Me deslicé entre puestos de carne colgando, entre amas de casa que regateaban ruidosamente. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Mis pulmones ardían como el fuego, pero mis manos seguían aferradas al borde de mi viejo abrigo. Allí sostenía tanto mi futuro como mi castigo. Cuando estuve segura de haberlos perdido, me desplomé en un rincón escondido detrás de un puesto de especias, jadeando. La oveja mansa y sumisa que había en mí murió en el momento en que esa ambulancia se puso en marcha. Ahora,
Solo quedaba una mujer acorralada con el corazón roto. Pero me encontraba en una encrucijada. Si fueras yo, con $50 millones en la mano y este odio hasta los huesos, ¿qué camino elegirías? ¿Tomar el dinero y huir lejos para vivir una vida de lujos y compensar el pasado, o volver a la peligrosa guarida del tigre para hacerles pagar por cada una de mis lágrimas? Por favor, déjenme un consejo en los comentarios, porque en este momento mi corazón está más confundido que nunca. Me perdí en el laberinto de callejones de un barrio pobre. El olor a basura podrida, a comida en mal estado y las miradas inquisitivas de los matones en las esquinas no me asustaban, porque, en comparación con el demonio con piel de humano en esa casa de ladrillo rojo, este lugar era mucho más seguro. Busqué la humilde casa de hojalata del señor Eusebio. Era un viejo abogado jubilado, el mejor amigo de mi difunto padre. Vivía recluido entre montones de viejos libros de leyes y botellas de tequila barato, dándole la espalda al mundo después de cansarse de la corrupción del sistema judicial. Cuando vio mi aspecto andrajoso, Eusebio no hizo muchas preguntas. Me sirvió un vaso de agua, sus ojos viejos brillando con compasión. Pero cuando saqué el billete de lotería del forro de mi abrigo y lo puse sobre la desvencijada mesa de madera, sus ojos se abrieron de par en par. Tomó el billete, lo examinó bajo la tenue luz amarilla, con las manos temblando. Altagracia. ¿Sabes lo que significa esto? Su voz era ronca. Lo sé, respondí, con una calma sorprendente. Significa libertad, y es un arma. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. Desde los gemidos detrás de la puerta, la bofetada de Evaristo, hasta la mirada esquiva de Emiliano, Eusebio escuchó en silencio. Su rostro arrugado se endureció de ira. Golpeó la mesa con tanta fuerza que el vaso de agua se derramó. «¡Animales!», siseó. «¿Qué quieres, Altagracia? ¿Quieres tomar este dinero y volar a Europa para vivir el resto de tu vida en el lujo? Puedo ayudarte a reclamar el premio de forma anónima de inmediato». Miré al vacío. ¿Vivir en el lujo? Demasiado fácil. Si me iba, celebrarían su victoria con alegría. Gastarían el dinero ganado con mi sudor y lágrimas. Se reirían de mí llamándome la patética vieja que se rindió. «No, tío Eusebio», negué con la cabeza, con la mirada fría como el acero. «Quiero que paguen. Quiero ver cómo su castillo de naipes se derrumba ante sus ojos. Quiero recuperar todo lo que me pertenece». Eusebio me miró durante un largo rato y luego asintió. Sacó una pila de papeles viejos y empezó a garabatear. «De acuerdo, si quieres luchar, lucharemos. Primero, este dinero se transferirá a un fideicomiso anónimo del que yo seré el representante. Nadie, ni siquiera Dios, sabrá que tú eres la propietaria. Evaristo no podrá reclamar ni un centavo, se divorcien o no». Se detuvo, se ajustó las gafas en la nariz y me miró con seriedad. «Pero para vengarte, tienes que volver allí, tienes que volver a la guarida del tigre. Y para sobrevivir en la guarida del tigre sin que sospechen, necesitas una tapadera perfecta». «¿Qué tapadera?», pregunté. «Una loca», susurró Eusebio. «Una loca no tiene capacidad de raciocinio, no tiene capacidad de resistencia, y lo más importante, nadie se cuida de una loca». Unos días después, el plan comenzó. Deambulé a propósito por el parque de la Alameda Central, un lugar lleno de turistas y policías patrullando. Me solté el pelo, me ensucié la cara, caminé descalza y murmuré para mis adentros. Cuando la policía se acercó, solo sonreí tontamente, babeando, sin poder decir una frase completa más allá del nombre Evaristo y la dirección de la casa en Coyoacán. Los dos jóvenes policías negaron con la cabeza. Me subieron a la patrulla y me llevaron a casa. La patrulla se detuvo bruscamente frente a la casa. Las luces intermitentes azules y rojas giraban, reflejándose en las paredes de ladrillo rojo. Evaristo y Marisela salieron, con expresión de fastidio. El policía se bajó y me llevó hacia ellos. «Por favor, cuiden mejor a su familiar». La señora estaba deambulando por el parque. Su estado mental no parece estable. Estaba alterando el orden público. Evaristo me miró. Su mirada era inquisitiva, sospechosa. Me agarró la barbilla, la levantó, escudriñando cada una de mis expresiones. Este era el momento decisivo. Si detectaba una chispa de lucidez en mis ojos, estaría acabada. Relajé completamente los músculos de mi cara. Abrí los ojos de par en par, pero miré a través de él, hacia un vacío sin sentido.
Sonreí tontamente, dejando que la saliva goteara por la comisura de mis labios y cayera sobre su mano. Evaristo. Balbuceé como una niña de 3 años, y luego intenté acariciarle la mejilla. Con asco, apartó mi mano y se limpió rápidamente en el pantalón. Maldita sea, qué asco. Marisela, a su lado, se cruzó de brazos y frunció los labios. Ya te lo dije, esta vieja está completamente senil. ¿Y ahora qué, amor? ¿La llevamos de nuevo al asilo? El doctor Benítez cobra muy caro, y además tendríamos que pagar a alguien para que la vigile porque ya se escapó una vez. Evaristo frunció el ceño, calculando. Su codicia era la mayor debilidad a la que Eusebio y yo habíamos apuntado. Era un tacaño. Justo en ese momento, lancé el golpe de gracia para acabar con sus sospechas. Me quedé allí parada y relajé mi cuerpo. Un chorro de líquido caliente corrió por mis piernas, formando un charco en el suelo de baldosas frente a la puerta. Me había orinado en los pantalones, justo delante de ellos y de los 2 policías. Uy, agüita, calentita. Aplaudí con alegría, pisoteando el charco de mi propia orina. Los 2 policías hicieron una mueca y retrocedieron. Marisela se tapó la nariz y soltó un chillido, y Evaristo me miró con el máximo desprecio. En sus ojos, en ese momento, ya no era un ser humano, solo era un montón de carne sucia e inofensiva. Está bien, ya pueden irse, dijo Evaristo, despidiendo a los policías con la mano. Se volvió hacia Marisela y sonrió con desdén. Nos ahorramos el dinero del asilo. Esta vieja está realmente loca. Dejémosla en casa, encerrada en la bodega. Así ahorramos dinero, y será más fácil obligar a ese idiota de Emiliano a firmar los papeles de la herencia con la excusa de que su madre ha perdido la capacidad mental. La puerta de la casa se cerró detrás de mí. Me volvieron a encerrar en esa oscura y húmeda bodega, pero esta vez no lloré. Me senté sobre el montón de ropa vieja, secándome las lágrimas y la suciedad. En la oscuridad, los ojos ingenuos de la vieja loca Altagracia desaparecieron. En su lugar, apareció la mirada fría de una cazadora, esperando pacientemente a su presa. Los días siguientes, seguí sentada en el frío suelo de baldosas de la sala, abrazando un oso de peluche roto que había encontrado en el montón de cosas viejas que Marisela iba a tirar. Murmuraba frases sin sentido. A veces reía tontamente, con la saliva goteando por la comisura de mis labios. Osito bueno, come pastel. No llores. Esa era mi tapadera perfecta. A los ojos de Evaristo y Marisela, ahora era solo una anciana senil, un montón de basura que respiraba, inofensiva. Su vigilancia hacia mí se había reducido a 0. Fue esa arrogancia la que me abrió de par en par la puerta a su mundo secreto. Marisela estaba sentada en el sofá de cuero, justo frente a mí. No estaba sola. Estaba sentada en el regazo de su suegro, con sus brazos desnudos rodeando el cuello de Evaristo de manera lasciva. Ya ni siquiera se molestaban en cerrar la puerta. Ya no se escondían. Se acariciaban y besaban abiertamente frente a esta vieja loca, tratando mi presencia como si fuera aire. Entrecerré los ojos, fingiendo buscar piojos en el oso de peluche, pero mis viejos oídos estaban alerta, captando cada palabra que decían. Mi amor. La voz de Marisela era melosa y dulce. ¿Cómo va el plan de desviar fondos de la constructora de Emiliano? Me parece que está empezando a sospechar de los costes de materiales que han subido de forma extraña. Evaristo se rió con desdén, acariciando el muslo de su nuera. Tranquila, ese mocoso no sabe nada. Ya le dije al contador jefe que falsificara las cifras. La semana que viene, transferiremos limpiamente $300,000 a la cuenta secreta a tu nombre en Panamá. Para cuando se dé cuenta, esa empresa vacía se habrá derrumbado y él tendrá que asumir la deuda por nosotros. Genial, exclamó Marisela, dándole un beso en la mejilla a su suegro. Entonces, lo echaremos a la calle junto con esta vieja loca y nos iremos a disfrutar a Europa. La sangre me hervía, pero me contuve. Bajé la cabeza, apretando con fuerza el oso de peluche, y de repente me reí a carcajadas. Vuela, vuela, el pájaro vuela. Ja. Evaristo me miró con desprecio. Cállate, loca. Me callé de inmediato, fingiendo encogerme de miedo, pero tan pronto como se dieron la vuelta, continué con mi trabajo. Mientras estaban ocupados planeando cómo estafar a su propio hijo y esposo, dejé caer el oso de peluche y gaté por el suelo.
Gateé hacia la pesada mesa de centro de roble, donde solían sentarse a discutir. Busco dulces. ¿Dónde están los dulces? Murmuraba mientras metía la mano debajo de la mesa. Mi mano, rápida como un rayo, sacó de mi amplio bolsillo un pequeño dispositivo negro del tamaño de un pulgar. Era una grabadora de voz en miniatura que el señor Eusebio me había dado. La pegué firmemente en la parte inferior de la mesa, en el lugar más oculto que nadie sospecharía. Pero eso no fue todo. Unos días antes, mientras fingía limpiar las ventanas y canturrear, había logrado colocar una cámara oculta con forma de botón en la cortina de terciopelo rojo. El ángulo de la cámara cubría toda la sala, donde se desarrollaban las escenas más repugnantes de esta pareja de suegro y nuera. Toda la evidencia de su incesto, de su plan de malversación y lavado de dinero, se estaba grabando con total nitidez, milímetro a milímetro. Estaba tejiendo una red invisible, apretando el nudo alrededor de sus cuellos día a día sin que ellos lo supieran. Esa noche, encerrada de nuevo en la bodega, saqué el viejo teléfono que Eusebio me había pasado a escondidas. Me cubrí completamente con una manta y envié un mensaje informando de la situación. Un mensaje de respuesta llegó de inmediato, haciéndome sonreír. Una sonrisa lúcida y fría. Fuera de estas paredes, el señor Eusebio también estaba llevando a cabo un audaz movimiento económico con mis 50 millones de dólares. Había contactado en secreto con los bancos y los prestamistas a los que la empresa de Evaristo debía dinero. Con el poder del efectivo, compró todas las deudas incobrables, los préstamos vencidos y, lo más importante, la hipoteca de esta casa. El proceso se llevó a cabo en secreto a través de un fondo de inversión fantasma. Evaristo no tenía ni idea de quién era el verdadero dueño de esas deudas. A la mañana siguiente, vi a Evaristo caminando por la casa, silbando alegremente. Acababa de hablar por teléfono, con una voz jactanciosa. «Hola, Benigno. Qué extraño, mi viejo amigo». De repente, todos los acreedores se han quedado callados. El banco tampoco ha llamado para presionar. Seguramente Dios se ha apiadado de mí y me ha dado tiempo para arreglar las cosas. O quizás le tienen miedo al prestigio de este Evaristo. Ja, ja, ja. Me senté en un rincón del comedor, comiendo puñados de arroz frío, mirándolo fijamente. Estaba eufórico porque pensaba que sus antiguos acreedores lo habían dejado en paz. Pensaba que la suerte le sonreía, pobre infeliz. No tenía ni idea de que su nuevo acreedor, la persona que tenía en sus manos el destino financiero de toda su familia, era la vieja loca que estaba comiendo arroz frente a él. Yo era la dueña de esta casa. Yo era la dueña de su empresa. Yo era la dueña de cada una de sus deudas. Cada vez que veía a Marisela contonearse o a Evaristo dar órdenes con arrogancia, ya no sentía la misma humillación de antes. En su lugar, sentía la emoción de un gato jugando con un ratón. Los dejaba comer hasta hartarse, los dejaba engordar, los dejaba llegar a la cima de su ilusión. Porque cuando se cae desde muy alto, es cuando los huesos se rompen de la forma más dolorosa. Tragué el arroz seco, pero por dentro sentía una extraña dulzura. Acaricié el oso de peluche en mis brazos, susurrándole a él, pero en realidad hablándome a mí misma. Sigue riendo, Evaristo. Sigue disfrutando, Marisela. Su tiempo se está acabando, segundo a segundo. Sin embargo, había noches en las que, escuchando el goteo de la lluvia fuera de la ventana de la bodega, viendo la tenue luz de la farola, mi corazón se encogía. Muchas noches me preguntaba si me estaba volviendo cruel al tender en secreto una trampa tan grande para mi propia familia. Pero al recordar cómo me encerraron en la bodega, cómo mi hijo me dio la espalda, mi conciencia se endurecía como el acero frío. Según ustedes, con personas tan desalmadas como Evaristo y Marisela, ¿debería terminar esta partida de ajedrez de inmediato para evitar más dolor? ¿O debería esperar pacientemente hasta el momento de su mayor euforia, de su mayor gloria, para dar el golpe de gracia y que abran los ojos de una vez por todas? Realmente me gustaría saber qué piensan sobre mi próximo movimiento en los comentarios. Esta noche, la antigua casa de ladrillo rojo en el corazón de Coyoacán brilla con luces como un castillo de cuento de hadas. Pero para mí, es la luz del infierno. Evaristo y Marisela han organizado una fiesta de inauguración tan lujosa que resulta ridícula. En realidad, es la celebración de su victoria, una declaración arrogante de su nuevo poder. El delicioso aroma de la carne asada
Se mezcla con el perfume caro de los elegantes invitados, impregnando todo el patio. La alegre música de mariachi resuena. Las trompetas suenan tan fuerte como si quisieran ahogar todas las verdades feas que se esconden bajo las baldosas brillantes. Estoy sentada acurrucada en un rincón oscuro cerca de las escaleras. Sigo abrazando mi oso de peluche roto, moviendo la cabeza y murmurando frases sin sentido para mantener mi papel de loca. Nadie me presta atención. Los invitados bien vestidos pasan a mi lado, me lanzan una mirada de lástima o asco y luego se giran para brindar con el anfitrión. No saben que la vieja loca desaliñada tiene en sus manos el botón que activará la bomba que los hará volar a todos por los aires. Evaristo está de pie en medio de la sala, con una copa de vino tinto en la mano. Hoy lleva un smoking negro brillante, el pelo peinado hacia atrás con gel, el rostro sonrosado y satisfecho. A su lado está Marisela. Mi nuera lleva un vestido de noche rojo brillante, con una abertura alta que muestra sus largas piernas y su piel blanca. En su cuello luce un collar de diamantes deslumbrante, que sé con certeza fue comprado con el dinero malversado de la empresa. Se ven como una pareja perfecta, la belleza del diablo bañada en oro. En la esquina opuesta de la habitación, completamente aislado del ruido y el bullicio, está Emiliano. Mi hijo está visiblemente más delgado, con profundas ojeras. Sostiene una copa de vino, pero no bebe. Simplemente está allí como una sombra desvaída. Hoy, Evaristo lo obligó a estar presente para presenciar un momento histórico. Su padre asumirá oficialmente el control y fusionará la empresa de su hijo con el conglomerado familiar. Suena elegante decir fusión, pero en realidad es un despojo total de todo su poder de gestión. La música se desvanece y se detiene. Evaristo sube a un pequeño escenario improvisado. Golpea ligeramente el micrófono un par de veces para llamar la atención. Toda la sala se queda en silencio. Todas las miradas se centran en el hombre más poderoso de la noche. Damas y caballeros, la voz de Evaristo resuena, fuerte y segura. Gracias a todos por acompañarnos en esta celebración. Hoy es un día trascendental. Después de tantos años de dedicación, he decidido asumir más responsabilidades y llevar el barco de los negocios familiares a aguas más profundas. Mi hijo Emiliano necesita un descanso, y yo, como padre, tomaré el relevo. Se oyen aplausos atronadores, exclamaciones de elogio por el sagrado amor paternal. Emiliano baja la cabeza. Sus hombros tiemblan ligeramente de humillación. No sabe que la responsabilidad de la que habla su padre es, en realidad, devorar lo poco que le queda. Aprieto el oso de peluche en mis manos. Mi corazón late con fuerza, no por miedo, sino por la emoción extrema de quien está a punto de dar el golpe de gracia. Y para conmemorar este evento, Evaristo levanta su copa de vino. Con voz generosa, me gustaría invitarlos a todos a ver un breve video sobre el crecimiento de la empresa, preparado por mi devota nuera Marisela. Marisela sonríe tímidamente, acurrucándose cariñosamente contra su suegro. Esa es la señal. En la oscuridad del rincón de la escalera, mi pulgar presiona con fuerza el control remoto oculto en el vientre del oso de peluche. Ploc. Todas las luces de la sala y del patio se apagan. La oscuridad lo envuelve todo en un instante. Se oyen murmullos. Probablemente sea solo un problema técnico. La voz de Evaristo tranquiliza a todos en la oscuridad. ¿O quizás una sorpresa especial? Así es, Evaristo. Una sorpresa muy especial. El proyector gigante colgado en medio de la sala se enciende de repente. Un haz de luz blanca y azul ilumina la gran pantalla, rasgando la noche. Pero no son gráficos de crecimiento ni imágenes de la empresa. En la pantalla aparece un video nítido, vívido hasta el más mínimo detalle. Es esta sala, justo donde todos están de pie, en el familiar sofá de cuero color crema. Toda la sala contiene la respiración. En el video, Evaristo y Marisela están entrelazados como dos serpientes venenosas. La escena cruda, salvaje y enfermiza golpea los ojos de cientos de invitados. No hay nada oculto. Cada caricia, cada acto de incesto lujurioso entre suegro y nuera, se amplía 100 veces en la gran pantalla. Se oyen gritos ahogados, manos cubriendo bocas. Dios mío, llenos de horror. Pero lo más terrible no es la imagen, es el sonido. Hice que el sistema de sonido funcionara a máxima potencia. La voz de Marisela en el video resuena, clara, aguda y estridente, por toda la casa, llegando incluso a la calle de Coyoacán. Date prisa, mi amor. Estoy harta de mi estúpido esposo.
Evaristo en el video se ríe con desdén. Mientras actúa responde: aguanta, cariño. Espera a que engañe a ese idiota para que firme los papeles de la transferencia. Y luego lo echaré a la calle junto con esa loca de Altagracia. Entonces toda esta fortuna será solo nuestra. Ese Emiliano es un verdadero idiota, gime Marisela en el video, cada palabra como un clavo en el espacio. Se creyó completamente que su madre estaba loca. Es un verdadero burro. Ese sonido estridente se repite una y otra vez. Ese Emiliano es un idiota. Echarlo a la calle. Junto con esa vieja loca de Altagracia, el silencio en la sala es ahora más pesado y aterrador que cualquier explosión. Nadie se atreve a respirar hondo. Ojos desorbitados miran la pantalla y luego fijamente a los dos protagonistas que están paralizados en el escenario. A Evaristo se le cae el micrófono. El sonido del metal golpeando el suelo es agudo y espeluznante. Su rostro pasa de sonrosado a gris ceniza. Boquiabierto, intenta decir algo, pero su garganta parece estar siendo estrangulada. Marisela se encoge, se cubre la cara con las manos, pero la luz del proyector que se refleja en su vestido rojo brillante la hace parecer como si estuviera bañada en la sangre de su propia humillación. Y en la esquina de la habitación, Emiliano está de pie. Todo su cuerpo está rígido como si lo hubiera alcanzado un rayo. Sus ojos están abiertos de par en par, fijos en la pantalla, en la esposa y el padre a los que idolatraba. Las palabras del video: esposo estúpido, burro, engañarlo para que firme los papeles. Cada palabra como un cuchillo apuñalando su corazón y su orgullo. La mano de Emiliano que sostiene la copa de vino tiembla incontrolablemente. No grita, no llora, simplemente, lentamente, suelta la mano. La copa de cristal cae al suelo de baldosas. Un sonido seco y quebradizo resuena, agudo, rasgando la atmósfera sofocante. Los fragmentos de vidrio vuelan por todas partes. El vino tinto se derrama sobre la alfombra blanca. La oscuridad que envolvía la habitación fue repentinamente rasgada por la luz brillante del candelabro del techo. La gente entrecerró los ojos, recuperándose del terrible shock que acababa de provocar el video. En medio de ese espacio espeso de humillación y horror, me levanté del rincón oscuro de la escalera de madera. Me había quitado el abrigo de lana raído y el oso de peluche sucio. La tapadera de la vieja loca había cumplido su misión. En su lugar, me erguí con un elegante vestido de terciopelo negro, mi cabello plateado recogido en un moño sofisticado, con el porte majestuoso de una jueza que emerge de las sombras para impartir justicia. Mis ojos ya no eran apagados ni ingenuos, sino afilados y penetrantes. Bajé lentamente cada escalón. El sonido rítmico de mis tacones de cuero sobre la madera resonó con autoridad en el silencio sepulcral de la multitud. Evaristo me miró, con los ojos desorbitados, balbuceando incoherentemente. No podía creer que la mujer poderosa que se acercaba fuera la misma esposa a la que había abofeteado, encerrado en la bodega y humillado durante todo este tiempo. Me acerqué a la mesa del banquete y recogí el micrófono que Evaristo acababa de dejar caer. Mi voz resonó, sin temblar, sino firme y clara por toda la sala. Se acabó la función, Evaristo, Marisela. Justo en ese momento, la puerta principal de la casa se abrió de par en par. Los pasos apresurados de hombres uniformados resonaron en el suelo de baldosas. No eran policías locales. Liderando al grupo estaba el abogado Eusebio, acompañado por investigadores de la Policía Económica Federal. El caos estalló. Los invitados retrocedieron apresuradamente, dejando paso a las autoridades. El capitán de la policía se acercó a Evaristo, quien ahora temblaba como una hoja seca al viento. Una orden de arresto oficial fue presentada ante él. Se le acusaba de delitos graves: fraude financiero sistemático, evasión de impuestos a gran escala y lavado de dinero a través de cuentas fantasma en el extranjero. Marisela, a su lado, estaba pálida como un fantasma. Intentó escabullirse entre la multitud para huir por la puerta trasera, pero yo lo había previsto. Me moví rápidamente y le bloqueé el paso. Cuando Marisela intentó abrir la boca para insultarme, actué. El sonido de mi mano golpeando con fuerza su mejilla resonó con un chasquido en la sala. Esta bofetada llevaba toda la amargura de las noches que pasé en la fría bodega, el dolor de una madre pisoteada y la humillación de una mujer traicionada. Era la bofetada que le devolvía, devolviéndole la humillación que había traído a esta familia. Marisela cayó al suelo, cubriéndose la cara hinchada,
con los ojos llenos de miedo y repugnancia. Los oficiales de policía la inmovilizaron inmediatamente por complicidad y encubrimiento de delitos económicos. «No pueden hacer esto», gritó Evaristo al sentir las frías esposas cerrarse en sus muñecas. «Esta es mi casa. ¿Con qué derecho irrumpen aquí?». Lo miré directamente a los ojos, con una leve sonrisa en los labios. Saqué de mi bolso un fajo de documentos legales sellados por el tribunal y el Banco Central. «Te equivocas, Evaristo», declaré con voz firme. «Esta casa dejó de ser tuya hace 2 días. La empresa de la que te jactabas de tomar el control tampoco tiene un centavo tuyo. Yo soy la dueña de todas las deudas que has estado evadiendo. Yo soy quien compró esta casa al banco después de que la hipotecaras para financiar tus sucios negocios». Mis palabras fueron como martillazos en la cabeza de los culpables. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Resulta que la vieja loca que se escondía en un rincón era la misteriosa jefa que había adquirido todo el imperio en ruinas de Evaristo. Hice una seña al equipo de seguridad profesional que esperaba afuera. «Saquen todas las pertenencias de estos dos». El sonido de maletas cerrándose, de ropa siendo recogida apresuradamente, vino del piso de arriba. Unos minutos después, las lujosas maletas, los vestidos de seda y los zapatos caros de Marisela, junto con las pertenencias de Evaristo, fueron arrojados directamente a la acera de la calle de Coyoacán. En ese momento, seguía lloviznando. Las maletas cayeron en un charco de agua sucia y barro. Todas sus posesiones ostentosas se mancharon de lodo, exactamente de la misma manera en que habían arrojado mis cosas por las escaleras aquella tarde lluviosa. La justicia se había impartido de la manera más equitativa. Evaristo y Marisela fueron escoltados a la patrulla entre los murmullos despectivos de los invitados. Los flashes de los fotógrafos de prensa, convocados por Eusebio, no dejaban de disparar. Sus carreras y su honor se habían convertido en cenizas en el mismo lugar donde planeaban celebrar su victoria. Los gritos e insultos de Evaristo fueron silenciados por el portazo del coche de policía. Cuando la multitud se dispersó, en la sala vacía y desolada, Emiliano seguía de rodillas. Mi hijo, un hombre alto pero de alma débil, ahora se derrumbaba a los pies de su madre. Lloraba desconsoladamente, sollozos de dolor y profundo arrepentimiento. Con mano temblorosa, intentó tocar el borde de mi vestido, balbuceando tardías súplicas de perdón. Se odiaba por haber sido ciego, por haber dejado que su padre y su esposa lo manipularan y causaran tanto sufrimiento a su propia madre. Lo miré. Mi corazón se encogió de dolor, pero mi razón estaba más firme que nunca. No me apresuré a levantarlo. Sabía que si volvía a ser indulgente con demasiada facilidad, Emiliano nunca maduraría de verdad. Di un paso atrás, creando una barrera invisible entre madre e hijo. Mi mirada, fija en él, contenía tanto el amor de una madre como la severidad de alguien que acababa de regresar de la muerte. «Te quiero, Emiliano. Esa es una verdad que nunca cambiará». Mi voz se suavizó, pero fue increíblemente firme. «Pero el amor no puede borrar el hecho de que tu debilidad te convirtió en cómplice del mal. Viste cómo me arrastraban y apartaste la mirada. Esa herida no puede sanar solo con unas pocas disculpas». Emiliano levantó la cabeza, su rostro cubierto de lágrimas. Me miró como si, por primera vez en su vida, viera realmente a su madre. «Si quieres recuperar mi confianza, si quieres demostrar que eres digno de ser el hijo de Altagracia, levántate por tus propios medios. Corrige los errores que cometiste en la empresa y en tu vida. Cuando lo hayas hecho, entonces tú y yo tendremos algo de qué hablar». Me di la vuelta y subí las escaleras, dejando a mi hijo arrodillado entre los escombros. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero el sonido de las maletas golpeando el charco de barro aún resonaba en mi cabeza como una afirmación. La justicia puede tardar, pero siempre es fría y justa con los traidores. Ha pasado 1 año desde aquella noche de tormenta. El sol brillante de la Ciudad de México danza sobre las jacarandas, calentando el patio interior de la vieja casa de Coyoacán. La casa de ladrillo rojo, antes sombría, ahora la he mandado pintar de un cálido color miel y naranja tierra, fiel al estilo vibrante de los artistas de esta región. Las bugambillas que cuelgan de los balcones ya no parecen secas, sino que compiten en mostrar sus vivos colores, como una bienvenida al renacimiento de una familia que estuvo al borde del abismo. Estoy sentada en mi mecedora de siempre, con una taza de café con canela en la mano.
todo ha vuelto a su cauce. Evaristo y Marisela cumplen largas condenas de prisión por los delitos de fraude y malversación que cometieron. Sus ruidos, insultos y codicia despreciable son ahora solo recuerdos borrosos tras las rejas de la cárcel. Este mundo es muy justo. Quienes siembran vientos finalmente cosechan tempestades en medio del desprecio de la sociedad. $50 millones es una suma enorme, suficiente para vivir la vida más lujosa hasta el día de mi muerte. Sin embargo, entiendo que ese dinero me fue otorgado por Dios no para mi disfrute personal. Es una misión. He destinado la mayor parte de ese dinero a fundar la Fundación Fénix. Aquí mismo, en esta mansión, cada día acuden mujeres mayores. Son como yo antes, maltratadas, estafadas y abandonadas por sus propios familiares. La Fundación Fénix no solo las apoya económicamente, sino que también les proporciona la ayuda legal más sólida del tío Eusebio para que recuperen su honor y sus vidas. Mamá, la lista de solicitudes de ayuda de esta semana ya está lista. Una voz me saca de mis pensamientos. Levanto la vista y veo a Emiliano. Mi hijo es ahora completamente diferente. Después del severo trauma psicológico y un amargo divorcio, pasó por un largo período de terapia para superar su complejo de culpa. Ya no es el niño mimado y débil que siempre evadía la realidad bajo la sombra de su padre y su esposa. Emiliano es ahora mi ayudante más valioso en la Fundación Fénix. Trabaja diligentemente, aprende a vivir de forma independiente, con humildad y siempre sabe escuchar. Al ver a mi hijo organizar meticulosamente los expedientes, comprendiendo el dolor de los demás, sé que el hijo que una vez creí haber perdido en alma, ha regresado de verdad. La relación entre nosotros dos se está reconstruyendo gradualmente con sinceridad. Ningún perdón es fácil, pero estamos aprendiendo a seguir adelante juntos. Sentada bajo este cálido sol, siento mi alma extrañamente ligera. Ya no soy la Altagracia sumisa, ni la mujer con un corazón lleno de odio. Simplemente soy una mujer que ha encontrado la luz en su propia vida. A través de los terribles acontecimientos que he vivido, quiero dejar algunas palabras sinceras a quienes escuchan mi historia. Primero, quiero hablarles a las madres que se sacrifican de todo corazón por sus familias. El amor no tiene precio, pero el sacrificio ciego es un veneno. Solemos olvidarnos de nosotras mismas para cuidar de nuestros maridos e hijos, y cuando somos traicionadas, no nos queda nada más que las manos vacías. Recuerden, necesitan tener límites personales claros y deben saber siempre cómo protegerse primero. Una madre fuerte e independiente es un pilar sólido para sus hijos, no una madre sumisa que se deja pisotear. Para los hijos que se encuentran en la encrucijada familiar, deben aprender a equilibrar la piedad filial hacia sus padres y el amor por su propia pequeña familia. La debilidad y la ceguera no son piedad filial, son cobardía. Mantengan siempre los ojos abiertos para ver la verdad, por muy dolorosa que sea. No esperen a que todo se desmorone para empezar a arrepentirse, porque a veces, el precio de la ceguera es la felicidad de toda la vida de la persona que los trajo al mundo. En cuanto a la codicia y la naturaleza humana, he visto con mis propios ojos cómo la avaricia puede convertir a los seres queridos en demonios. Evaristo y Marisela dejaron que el egoísmo y el deseo quemaran toda su conciencia, haciéndolos capaces de pisotear a su cónyuge y a quien los crió. La codicia es un pozo sin fondo. Nunca trae la verdadera felicidad. Solo nos lleva a un final oscuro y solitario en la cárcel o al desprecio de la sociedad.